Bueno, Frank, voy a hacer una explicación. De entrada voy a decir de que yo estoy impartiendo la materia de obligaciones, Derecho Civil 3 en la carrera de Derecho. Y en este caso he trabajado sobre lo que es el tema número 2. Podrás fijarte en la plataforma del Moodle, tengo la sigla, el nombre de lo que es la asignatura en este caso. Aquí tengo un tema 1, donde también hubo una serie de actividades, pero he querido trabajar con el tema número 2, es decir, la lección número 2. En todo caso, lo que hice fue poner a disposición de los alumnos justamente el tema número 2, ¿ya? Eh, Consecuentemente, para que los alumnos puedan tener acceso, leer y hacer el resto de las tareas que ustedes pueden observar acá, he tenido que crear lo que es una guía de evaluación. En todo caso, la guía de evaluación es esta, que la tienen también en pantalla. Obviamente que he podido acceder a un ejemplo tuyo y en función a ello he podido establecer lo que es eh, la guía, ¿no? Seguidita voy a abrir la guía. Esta es la guía que he podido elaborar. Bueno, la guía es justamente relativa a la asignatura de Derecho Civil 3 con su tema número 2, en cuyo objetivos he plasmado 3 objetivos. Por ejemplo, que el alumno elabore un informe respecto del tema 2 a ser evaluado mediante una rúbrica. Posteriormente vamos a entrar a la rúbrica y voy a explicar en qué consiste ello. Una segunda tarea que era la de elaborar y presentar al taller una investigación sobre las obligaciones civiles, esto de modo general. Y una tercera tarea que es prácticamente la de elaborar una infografía respecto a las obligaciones civiles. En todo caso, también hemos procedido a realizar la descripción de cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, para el objetivo número 1, el propósito de elaborar un informe respecto al tema test es que el alumno desarrolle capacidades para redactar, previa lectura, obviamente del tema número 2, un informe en el cual plasme el entendimiento que ha tenido del tema, es decir, un informe respecto de qué es lo que ha podido entender de la lectura del tema número 2. Respecto a la elaboración y presentación en un taller, hemos considerado que el propósito es de elaborar y presentar una investigación en el taller respecto a las obligaciones civiles, es que el alumno revise textos y bibliografía en general inherentes a en qué consisten las obligaciones civiles, ¿no? Que el alumno revise, qué sé yo, sitios web y todo ello, pero que de modo general nos indique, ¿no? Investigue en qué consiste lo que es unas obligaciones civiles. Los presente a plataforma y proceda a evaluar el trabajo de otro alumno. Es decir, que típico del taller, que presente el trabajo, pero que también proceda a evaluar el trabajo de otro alumno que también lo haya presentado y haya realizado la tarea. El tercer objetivo tiene como propósito que la infografía es mostrar visualmente la información o datos referentes a cómo una obligación civil se va configurando. Es decir, los pasos que siguen, ¿no? El procedimiento en la configuración de una obligación hasta la extinción de la misma, ¿no? Esto de tal forma que su comprensión, ¿no? De cómo se va configurando hasta extinguirse una obligación sea fácil, digerible y entretenida para el alumno por medio de textos, imágenes, buscando, ¿no? Crear el mayor impacto visual para su asimilación. Entonces, esos son prácticamente los propósitos de los objetivos que arriba hemos plasmado, ¿no? También hemos puesto para conocimiento de los alumnos los criterios a evaluar, ¿no? Por ejemplo, el criterio que se está utilizando para evaluar el informe respecto al tema 2 es con la aplicación de una rúbrica de evaluación cuyos criterios prácticamente son 4. Los criterios de introducción, desarrollo, conclusiones y presentación del informe como tal. Estos 4 serían los criterios base para poder hacer la calificación bajo lo que sería la
rúbrica. El segundo criterio para evaluar lo que es el taller, ¿no? Nos dice que son dos criterios básicamente, que hayan realizado la tarea que se pide, ¿no? Y la segunda es evaluar la tarea de los compañeros. O sea, la evaluación que se va a realizar a los alumnos es el simple hecho de que hayan presentado la tarea y que también procedan a evaluar una tarea de los compañeros, ¿no? En todo caso, acá se tiene como que la presentación al taller de su trabajo de investigación tendría un valor de 80, en tanto que la calificación que hacen ellos a otro compañero sería una asignación de 20 puntos, ¿no? En todo caso, el tercer objetivo, el criterio a evaluar respecto a la infografía, también tiene dos criterios, ¿no? Más bien he colocado yo tres que más adelante los voy a explicar por qué. También estamos aplicando la evaluación mediante la rúbrica para la infografía que ellos deberían presentar, ¿no? Entonces, uno de los criterios es el texto como tal, ¿no? Que tendría un puntaje de 50, es decir, la presentación. Bueno, la infografía prácticamente está combinada entre texto y figuras, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de presentar algo de texto ya implica un puntaje de 50 y también la asignación o la utilización de imágenes, ¿no?, inherentes a la temática también valdría 50 y la presentación prácticamente si presentan, si no han presentado automáticamente sería 0, ¿no? Y también se tiene algunas actividades a manera de recomendación para que los alumnos puedan guiarse en la elaboración de los tres trabajos que se les ha asignado. Acá dice, por ejemplo, que ellos deben leer el tema número 2 para realizar el informe solicitado. Además, debe indagar respecto a las obligaciones civiles para presentar su investigación en el taller. ¿Qué es lo que han podido investigar respecto a las obligaciones civiles? Pero también dice, debe revisar información respecto a cómo transcurre una obligación, ¿no? Es decir, el procedimiento de la configuración de una obligación, desde que nace una obligación hasta que se extingue, ¿no? Esto último para la tarea de infografía. Bueno, todo ello tendría una calificación de 100 puntos aparentemente. Esto es lo relativo a lo que es la guía de evaluación del tema número 2. Pasando a la tarea ya prácticamente al informe, mostrar primero en pantalla de que estos son las tres tareas asignadas a los alumnos. Tenemos acá el informe del tema número 2, el cual obviamente tienen que leer y elaborar lo que es un informe del entendimiento que han tenido del tema número 2. Entonces, para irme, Frank, a mostrarte todo el contenido, el procedimiento, ¿no? O lo que es la configuración de esta tarea, tendría que irme, ¿verdad?, a ajustes, ¿no es cierto? Correcto. Ajustes. Bueno, acá se tiene el nombre de la tarea. Acá se les proporciona lo que es una pequeña orientación, ¿no? La descripción del trabajo. Obviamente, ellos ya tienen el tema, los he subido, pero tengo entendido que esta opción me permitiría también subir nuevamente el tema, ¿no? Pero como ya previamente había colocado el tema, entonces no es necesario arrastrarlo acá. En todo caso, aquí en la disponibilidad tengo entendido que me hace referencia a las fechas entre las cuales ellos pueden comenzar a enviar su trabajo y el último día en el cual también pueden hacer su entrega, ¿no? Y he colocado lo que es un recordatorio para proceder a la calificación. Entre los tipos de entrega hemos colocado que solamente van a hacer una entrega, ¿no es cierto? Y he seleccionado que lo pueden hacer en lo que es la extensión del documento Word. No he hecho nada respecto a la retroalimentación, la configuración de entrega tampoco, pero sí, acá veamos en la calificación. Entonces, estoy utilizando un tipo de calificación, puntuación, una puntuación máxima de 100, ¿no?
Y aquí es justamente donde hemos escogido la modalidad de evaluación que es a través de las rúbricas, ¿no? En todo caso, esos serían los parámetros y en esta pestaña de calificación donde he podido asignar la evaluación de rúbrica. Después me iré acá a guardar cambios y mostrar para ver si tenemos acceso a la rúbrica como tal, ¿no es cierto? No, un momentico, Edson, porfa. Sí, sí. Ahí mismo donde dice edición. Acá. Sí, ahora baja todo el menú y ahí está, ahí está. Ya. Bueno, aquí he hecho algunos detallitos, ¿no? Entonces, en descripción he indicado que la rúbrica adopta los criterios y niveles que a continuación se detallan, ¿no? Y me he venido acá. Entonces, como se trata de un informe que ellos tienen que presentar de la lectura del tema 2, ellos tendrían que haber escrito lo que es una introducción, el desarrollo como tal de su informe, las conclusiones a las cuales llegan, digamos, con la lectura del tema número 2 y finalmente aquí a la presentación, ¿no? Bueno, entre los niveles que he podido escribir es que ellos describen claramente el contenido del tema, ¿no? Entonces le he asignado un puntaje de 20 puntos. En el desarrollo, bueno, está limpio, ordenado, con subtítulos y van de lo general a lo particular. Conclusiones, presenta conclusión de los resultados obtenidos, ¿no? Y la presentación hace referencia a las características que debería tener el documento informe, ¿no? Y así, posteriormente, he tenido que, bueno, acá, antes de que me vaya, le he colocado lo que es una opción de descendente por números de puntos, ¿no? Porque me es más cómodo, digamos, ir del mayor puntaje al menor puntaje, porque estaba bregando cuando esto estaba al revés y me percaté de que esto me permitía justamente eso, ¿no? Entonces, ya un poquito lo tengo más claro y me es más fácil poder escribir lo que son los niveles, ¿no? A medida que va, menos calidad de presentación, digamos, menos puntaje, ¿no? Es la idea, ¿no? Entonces describen vagamente el contenido del tema, no describen el contenido, pero hay introducción, etcétera. Y finalmente, si no presenta introducción, en esta parte sería un 0 punto. Va disminuyendo de 20, 15, 10 a 0. Y así sucesivamente cada uno, el mismo criterio para cada uno de los subtítulos que debe tener el informe, ¿no? Ahora, lo que no puedo entender es esto, y aprovecharé, Fran, para preguntarte, ¿ya? Se supone que esto está calculado para un puntaje de 20, ¿ya? Pero en la calificación, que obviamente no la he calificado, pueden reunir este criterio de acá, Fran. Y en el desarrollo pueden tener este otro criterio de acá y así, digamos, bajar en escalera acá. Entonces, la pregunta es, si estoy yendo a una evaluación de 100 puntos, estos puntajes no pasan de 100. Mira, a ver, excelente tu pregunta, Exxon. En la primera columna tienes 20 más 30, 50, más 30, 80, más 20, 100. Correcto. Sí, Entonces, exacto. tienes 100 Sí. puntos. Y lógicamente que la segunda columna te va a dar siempre menos de 100, la tercera menos de 100 y la cuarta. ¿Por qué? Porque cuando usted como profesor establece una nota de aprobación máxima de 100 puntos, una nota de reprobación puede ser 51 si la universidad trabaja con este puntaje y usted ya puede determinar en una escala, en una tercera escala o en la cuarta escala, por ejemplo, en la cuarta columna, disculpe, de reprobación, usted puede establecer una nota. Eso es una cuestión. Dos, cuando usted va a hacer la sumatoria, de calificar un estudiante, entonces usted lo que hace es separa sobre cada cuadrante según lo logrado por el estudiante, pero eso lo va a poder hacer sobre el estudiante. Da un clic y se pone en verde y eso significa que ya usted identificó
esa calificación. Y él le va a sumar, y entonces, por ejemplo, si en el primero tiene 40, y en el segundo 15 son 35, y en el tercero 10 son 45, y después tiene de nuevo 20, entonces terminó esa actividad con 65 puntos. Y así mismo se lo va a registrar en el sistema. Ahora, pongamos un ejemplo, que Exxon pone como nota máxima, no pone 100, sino pone 20, Sin embargo, aquí lo establece como escala de 100, ¿correcto? Fíjense, nota máxima en lo que muy bien, en lo que excelentemente Exxon presentó de los procedimientos, puso calificación máxima 20 puntos. Sin embargo, en la rúbrica establece 100. ¿Qué es lo que va a suceder? Eso era una discusión que sosteníamos ayer con el colega. Ahora voy a buscar en la lista, espérense un momentico, y voy a buscar el nombre. Ayer en Trinidad fue muy interesante con Raúl Mendoza y después con Reinaldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente cuando tú estás trabajando en una versión, en última versión actualizada, ya la plataforma viene y establece automáticamente una regla de 3. Entonces, si Exxon pone 20 puntos como calificación máxima y aquí esto lo pone, es decir, como 100 o al revés, pone que aquí solo tiene 20 puntos y calificación máxima 100, establece una regla de 3 y se lo promedia. Y entonces va a aparecer 60 puntos, por ejemplo, en la nota. Eso es muy importante que lo conozcamos nosotros los profesores, porque ya son potencialidades que en el concepto de inteligencia artificial que la propia plataforma va desarrollando, nos va generando también esa regla de 3 y lo establece. Entonces, ahí, Exxon, yo lo primero que te puedo decir que lo que has presentado hasta el momento es excelente, brillante, te felicito. Y Gracias. por ahí no podrías pasar de los 100 puntos, porque la columna principal del resultado superior da 100 puntos. Lo sumas como dice, en escalera, y lo que más puede obtener el estudiante es 35, 45 puntos, es lo más que puedo obtener. ¿Qué yo te recomiendo, estimado Exxon? Que esa nota en escalera pudiera llevar a 51 puntos. Con 51 aprueba. A partir de 51 reprueba. Entonces, en la última columna, en vez de darle 0, le puedes dar 3 puntos. ¿Por qué? Porque es decir, en la última columna, él tiene 51 y a partir de 51 es reprueba. Por lo tanto, 50 ya es reprobado. Y eso tiene que saberlo también el estudiante, estimado Exxon, y todos los profesores. Y es la potencialidad que tienen ustedes al trabajar con esta rúbrica y con esa escala de calificación que se genera en el registro. No sé si te logré explicar eso. Sí, perfectamente. Ahora, no he encontrado mucho respecto a esto de los puntajes, Frank, pero mi lógica, cuando analicé bien esta matriz, mi lógica me decía lo siguiente, ¿no? Que estos 4 componentes hacen el trabajo práctico y que si la primera columna tiene que reunir lo mejor del trabajo y por lo tanto tiene que tener un puntaje adecuado de modo que llegue a los 100, ¿no? Y que a medida que va, digamos, degradándose la calidad del trabajo, también tiene que ir bajando el puntaje, ¿no? Entonces, esa lógica he utilizado porque te cuento que busqué varios videos para aprender, digamos, a asignar el puntaje y bueno, esto es lo que pude lograr. Pero mira que esto lo he tenido que trabajar justamente primero en lo que es un documento Word, ¿no? Lo he tenido que analizar bien, inclusive esto te lo envié como trabajo al trabajo práctico mío al curso que estamos haciendo ahora contigo, ¿no? Pero qué importante había sido trabajar previamente antes de ingresar estos datos, ¿no es cierto?, a la matriz o a la rúbrica, ¿no? Por ejemplo, por eso que esto me ha permitido pensar bien la forma en la cual vamos a asignar la calificación y cómo vamos a calificar el trabajo que presentan los alumnos, ¿no? Dame un segundo, Exxon, dame un segundo. ¿Puedes dejar de compartir un momento tu pantalla?
Sí, posteriormente había propuesto lo que es un taller. Hace rato en la guía he podido explicar en qué consistía, o más bien el objetivo que tenía el taller, ¿verdad? Y, a ver, este es el resultado que me ha arrojado, Frank, el haber configurado lo que es la presentación de una o más bien que los alumnos realicen una investigación y presenten esto respecto a las obligaciones civiles. Bueno, esta es la configuración que se me ha realizado, pero si me ayudas para ir a ver los procedimientos que se han aplicado aquí, por favor. ¿Sabes qué? Entra por el primero de define descripción del taller y lo vas a ver todo. Aquí abajo, el primero en la primera columna, en fase de configuración. Mira, déjeme un momentico, Edson, déjeme presentar ¿Ya? una... Baja y enfoca bien tu... Bájalo, no, disculpa, súbelo, enfócame bien. Miren, ¿Ya? ahí. Lo primero que tenemos que ver ahí que aunque automáticamente en este momento no nos está presentando la fase de evaluación y la última fase de cierre, quizás puede ser por un tema de determinación de los tiempos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que desde que ustedes ven el taller así, tiene todos los criterios iniciales de la fase de configuración preparado y correctamente diseñado. ¿Qué sucede? Que ahora cuando ustedes entran, hay que ver la calidad de la información. Ese es el paso de extrema excelencia y calidad que nosotros tenemos que tener. Pero cuando ustedes lo ven así, ya de hecho es un taller que, siendo la dificultad o la herramienta de mayor dificultad, está correctamente definido. ¿Vale? Entonces entra a definición, ¿correcto? Acá, ¿no? Sí. Bueno, aquí hemos definido lo que es el nombre del taller, Muy bien. que obviamente se muestra en la pantalla principal, pero también aquí hemos descrito en qué va a consistir, ¿no? Entonces dice, la tarea consta de dos fases, es la que estábamos viendo hace ratito. Deberá realizar una tarea, la tarea que se pide en realidad, su trabajo es realizar la tarea. Pero la otra fase consiste en que también el alumno deberá evaluar la tarea del otro compañero, ¿no? Y aquí una recomendación habla que la tarea no finaliza hasta que haya concluido las dos fases. O sea, al parecer es un requisito, ¿no? De que las dos fases se deben cumplir para que la tarea en su totalidad sea finalizada. Entonces aquí me he podido dar cuenta en los ajustes de calificación que es acumulativa, es decir, que varias notas se van a sumar, ¿no es cierto? Y el solo envío de la calificación hemos asignado un puntaje de 80 y la calificación que se va a hacer por parte del otro compañero equivale a lo que es 20, entonces de modo tal que también se llegue a 100 puntos, ¿no? Entonces, después... Ahora te guío, porfa. Parámetros de envío. Ahí los está. parámetros de envío. Dice, ¿no? Descripción de la tarea, generar un entorno de trabajo de la siguiente forma. 1. Mostrar el esquema desde el cual estamos trabajando. O sea, esto se refiere a ¿cómo es? A la imagen o a la pantalla que hemos visto En la presentación inicial. exacto. Correcto, Y continúa. aquí hemos configurado para que sea un documento, el envío que van a hacer ellos sea un formato PDF. Muy bien. Esto entre lo más... Ahora, configuración de la evaluación. Aquí. Muy bien. Bueno, aquí estamos poniendo que la nota equivale a 10 cuando el ejercicio responde correctamente a todos los apartados pedidos, ¿no es cierto? La nota 5, bueno, aquí debería ser para reunir, en realidad se me ha ido por esto, se me ha ido porque mi planificación hablaba aquí de 50, Frank. ¿No hay problema? No hay problema. Sí,
aquí 25 y aquí, no, estoy, no, si no me equivoco era no. Y esa forma. Dice, bueno, el ejercicio responde correctamente a todos los apartados pedidos. El ejercicio no responde o no es correcto, uno de dos o más apartados. El ejercicio no responde, no es correcto en tres o más de dos apartados. Pero, perfecto. Eso sería después, a ver, ¿dónde más comentario? Disponibilidad. Vamos a ir a, no, 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 ahí no hay que, no tiene. Vamos a ir a disponibilidad. ¿Ve? Aquí es, por eso es que hay dos columnas posiblemente que no estén habilitadas. Entonces te voy a pedir que lo habilites. Por ejemplo, habilita la fecha del 26, habilita, correcto, y habilita debajo, no puede estar superior. Entonces puedes poner, en la fecha de abajo puedes poner 29 y cierre 30. No, en el cuadrante de abajo. Correcto, habilita el 29 y habilita, muy bien, no importa, está bien, correcto, igual. ¿Ya? Es que febrero no tiene 29, está bien. Sí. Y habilita el 2 de febrero, 2 de marzo. Seguramente cuando regresemos se van a mostrar las columnas 3 y 5. ¿Ya? Muy bien, correcto. Una pregunta aquí, era mi duda. Si yo deshabilito de esta forma, eso ya queda marcado, ¿no es cierto? O sea, ya está definido. No. Tienes que estar activado. Ah, ya. Perfecto. Correcto. Ahora, vete un momentico al final y darle a guardar cambios y mostrar. ¿Se dan cuenta? A ver, espérense. Apareció la columna 4. Ahora solo falta la 5, porque no se ha precisado la fecha de cierre taller. Pero recuerden que ahorita esta columna de medio de fase de evaluación no se observaba. Bien. Entonces, ahora ya se observa. Ahora, les voy a hacer la consulta. ¿Acaso es que esté incorrecto? No. Cuando él termina la primera fase, que era habilita para la segunda, él puede ir y visibilizar la tercera fase y después puede visibilizar la quinta fase. ¿Me entienden? Entonces, eso es correcto. Y es bueno que lo haya presentado así en este momento. No afectaría en la rúbrica el tema de la evaluación, porque lo que se está mostrando es primero que todo la configuración que está, ¿me entiende? Entonces eso es importante. Bien, correcto. Ya, en realidad esto sería todo lo inherente al taller que aquí hemos titulado Investigación sobre Relaciones Civiles, Frank. Ya, está bien. Vamos entonces a la otra tarea. Sí. Bueno, aquí, como habíamos manifestado acá en la guía de evaluación del tema número 2, también hemos pedido que presenten una infografía, ¿no? En todo caso, hemos dado el nombre a tal tarea, ¿no? Que consiste en la presentación de una infografía. Y aquí en la descripción hemos procurado darle algunas luces al alumno para que pueda realizar la infografía. Dice, el alumno deberá elaborar una infografía respecto de cómo una obligación civil se va configurando. Es decir, los pasos que se siguen y o el procedimiento hasta la extinción de una obligación. Lo que estoy pidiendo es aquí que me hagan justamente la infografía, ayudados de texto y gráficos o figuras, por el cual me muestren de modo simple cómo surge una obligación y cuándo se extingue una determinada obligación. Obviamente esto lo tienen que hacer en base a lo que es una investigación. No he colocado aquí ningún texto porque ellos tienen que ver, me imagino, buscar en internet, etcétera, el camino que sigue la configuración de una obligación. Aquí también he dado la disponibilidad de las fechas, desde cuándo está habilitado, qué fecha va a ser el último día de entrega y
bueno, le he pedido, he configurado para que se me pueda recordar qué día debo calificar. Un solo informe en formato PDF y luego me he ido a calificación. Lo propio, acá hemos establecido 100 puntos. Aquí también estamos proponiendo que la calificación sea a través de una rúbrica. Quiero irme ahora a la rúbrica. Bueno, como los criterios son bastante sencillos, he utilizado solamente dos criterios que hacen referencia a que presenten el texto como tal y las imágenes. Es decir, como una infografía está constituida por la parte textual o literal, donde se explica con pocas palabras algo, pero también está compuesto por imágenes que en realidad pueden estar relacionadas a la temática, ¿no es cierto?, que se está pidiendo como trabajo. Por eso había colocado la presencia de texto que tenga un valor de 50 y la presencia de imágenes otro valor de 50. Y la presentación, bueno, 0. Esto se refiere a que todos aquellos que no presentan ni texto van a tener 0. Los que no presentan imágenes van a tener 0, ¿no? Entonces, aquí ya podemos observar lo que es la rúbrica, ¿no? Y los dos criterios, ¿no? Un criterio que hace alusión al texto y otra a las imágenes. Bueno, lo que yo quiero resaltar de esto, de las rúbricas, Frank, es lo siguiente. He logrado entender de que los criterios son aquellos con los cuales tú vas a asignar una calificación al trabajo que ellos te están presentando. Y esto es bien subjetivo, o sea, no hay receta, aunque hay muchos ejemplos en internet de rúbricas y todo, pero al final de cuentas tú tienes que poner de acuerdo también a tu conocimiento del tema lo que vas a calificar o lo que vas a evaluar. Eso es lo que he podido darme cuenta. Yo pensé que esto era todo cerrado, que obedecía a algún tipo de receta cuando, y por medio de la lectura de algunos documentos he podido lograr eso. Entonces, fíjate que aquí tengo un criterio, dice presenta un buen texto resumido, porque considero de que una infografía debe contener eso, ¿no? La menor cantidad de texto posible, pero que ese resumen te pueda decir muchas cosas, ¿no? En todo caso, imágenes también presenta imágenes adecuadas al contexto. Si estamos pidiendo un trabajo, me voy a salir un poco de mi tema, si estamos pidiendo un trabajo relativo, digamos, a la venta o promoción de movilidades, es que tienes que mostrar movilidades, qué sé yo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, presenta imágenes adecuadas al contexto, ¿no es cierto?, de la temática. Luego, he seguido mi lógica, esto a mi criterio debería tener los 100 puntos. Y a medida que el trabajo va disminuyendo de calidad, por decirlo así, va disminuyendo también el puntaje. Por eso, fíjate, presenta abundante texto, entonces no es lo que yo quiero. Y no es lo que debería tener una infografía, es por eso que le asigno 25 puntos. Ahora, si una infografía debe tener imágenes contextuales y no las tiene, o las tiene, no son muy claras, entonces 25 puntos. Entonces, no presenta texto, ¿no? O presenta, por decir, muchas figuras, entonces, y no presenta texto, entonces 0 puntos. O bien, no presenta imágenes, pero presenta más texto, entonces igual 0 puntos. Entonces, esos son los criterios que yo he querido, son pocos obviamente, pero es lo que he podido desarrollar en base a la... Y lo mismo acá he colocado por razones de calificación, de descendente, de mayor a menor para la calificación. Eso sería respecto a los parámetros de la rúbrica a efectos de evaluar esto, Frank. No sé, puedo guardar como borrador, ¿verdad? Dele guardar y regrese, o simplemente pueda regresar y ya. Entonces podemos ir al tema 2. Entonces, eso es lo que he podido desarrollar
Fran, yo había agarrado justamente la última clase, tú mostraste esto, donde teníamos que presentar la guía de evaluación. Espero haber cumplido la guía de evaluación, que a mi criterio es un texto en el cual tú prácticamente orientas el trabajo práctico y cómo va a ser evaluado a los alumnos. La rúbrica de evaluación la he presentado, el taller la he presentado, también he presentado una infografía, pero esta es la parte de la escala de evaluación que te decía al principio de mi exposición que no he podido realizarla. Pero de todas maneras voy a esperar el momento adecuado para poder escucharte. Eso sería todo, Fran. Gracias Mira, por no, todo, toda la paciencia y por el apoyo. no, Exxon, gracias a usted por la calidad del trabajo que nos ha presentado. Ahora, como estamos entre profesores, nosotros tenemos que también hacer un ejercicio. Yo quiero puntualizar dos o tres elementos importantes. En la última rúbrica, Exxon decía, son solo 2 criterios, no son muchos. No, es que el docente puede tener una rúbrica de 2 criterios, de 3 como de 7, en la medida en que se cumpla con el objetivo. En la medida que la rúbrica responda al objetivo en función del contenido, el aprendizaje que se quiere que logre el estudiante, no es necesario que tenga ni 15 ni 20. Puede tener 2, o puede tener 3, o puede tener 5. Primera cuestión. Segundo, quiero enfatizar, déjame esa diapositiva, la anterior. Quiero enfatizar en un aspecto importante. ¿Está? Sí, déjamela ahí. Quiero enfatizar en un aspecto importante. Y Antes de que sigas, perdón, disculpa, antes que sigas, Frank, pero también me he tomado el trabajito de indagar, investigar y he logrado hacer lo que es una infografía en lo que es el programa Canva, ¿no? Súper, felicidades. Esto porque he tenido que entender también lo que es en esencia una infografía. Sí, para yo evaluar una infografía tenía que haber entendido de qué se trata, cómo se hace y todo ello, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estoy aprovechando para mostrarte también y justamente por recomendación tuya, ¿no? Porque nos has pedido que indaguemos en lo que es las infografías y nos has presentado, nos has dado a conocer de que la existencia de este programa en línea del Canva y es esto lo que he logrado hacer, que la he enviado también como parte del trabajo al curso, ¿no? Te felicito, Edison. Esto, colegas, y ayer lo decía cuando veía, por ejemplo, a Natalie, cuando hoy estaba trabajando con una colega de los cursos que va a presentar, es cuando ustedes ven el compromiso de la persona, no con el profesor solo, sino con él mismo. Lo más importante es el autocompromiso de la persona para que esto tenga resultado. Yo sé que Edison lo va a hacer de manera excelente en lo adelante. Entonces, era una cuestión. Y gracias por esa presentación de la rúbrica, de la infografía. Otra cuestión que quiero presentar es que fíjense que ustedes pueden, y lo discutíamos ayer, ustedes pueden tener estos objetivos y estos objetivos están para que el estudiante se prepare en la virtual, en línea, en la parte a distancia. Pero después es muy importante que esos talleres que Edson estaba diciendo, que esas presentaciones lo realicen en una discusión presencial en línea. Correcto. Y de hecho ustedes pueden integrar en las rúbricas, lo invito, un espacio que sea defensa del trabajo y después ustedes van a la rúbrica y le ponen la nota de la defensa del trabajo. Entonces tienen lo que está en línea y lo que hace presencial. Otra cuestión importante. Exxon decía, he buscado, no es una camisa de fuerza. Claro que no es una camisa de fuerza, muy importante esa presentación, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que la ciencia maneja una serie de criterios. Por ejemplo, si usted va a elaborar un artículo científico, es importante que si usted va a crear una infografía, vaya y busque en revistas científicas de alto impacto cuáles son los criterios para elaborar un artículo y a partir de ahí cree la rúbrica. Si usted va a elaborar un ensayo, busque una referencia científica que diga cómo se elabora el ensayo. Si usted va a elaborar un informe escrito, porque lo que sucede es que si bien no es una camisa de fuerza y va en correspondencia con nuestros criterios, bueno, esos criterios nuestros tienen que estar sostenidos y sustentados en evidencias científicas. Eso es muy importante.